disculpa con todos, ¿no? Ahora sí, vamos a regresar. Ya, vamos a proyectarle la tarea del compañero. Ya, ahí está de nuevo, Carly. Dos trabajadores de mantenimiento realizaban labores eléctricas en las instalaciones de alta tensión en la planta. En ese momento se encontraban en la planta dos trabajadores y el encargado, y una vez que el área de producción indicó a los técnicos que la zona quedaba fuera de servicio para la revisión y mantenimiento. Los electricistas procedieron con su labor de mantenimiento, limpieza de elementos, aislantes, las pruebas de aislamiento y resistencia de contactos, pero al momento de realizar las pruebas de tensión se dan percato de que el equipo se encontraba averiado. El primer trabajador subió entonces a la plataforma. Profe, está borroso. El primer trabajador, profesor, es que se mueven como, está borroso. ¿Los demás sí pueden ver? Sí, profe. A lo mejor es que se pone lento. Puede ser el internet de usted, Kerly. Pero, ¿cómo está ahí? ¿Sigue Ahí borroso? sí, ahorita sí Ya. está bien. Es el internet suyo. Continúe. El primer trabajador subió entonces a la plataforma, a 1 o 2 metros y medio de altura, para acceder a los polos del interruptor. Al momento de realizar este procedimiento, sin antes haber realizado la prueba de tensión, ocasionó que al realizar las maniobras de mantenimiento, uno de los trabajadores sufra un contacto con alta tensión y sufra quemaduras en su miembro superior. 1. Planes preventivos. Realizar inducciones al personal de mantenimiento. El jefe de seguridad deberá realizar una inspección a los equipos y herramientas a usar. El jefe de seguridad deberá delegar un encajado para supervisar. Muy encargado, este chico. Bueno, falta ortográfica, Steven, si se encuentra aquí en clase, tiene que corregir esa falta ortográfica. Continúe, Kerly. Segundo, factores de la vigilancia de la salud. El personal deberá ser sometido a estudios del corazón, otra vez, profesor, musculares y específicamente en el sistema nervioso, ya que éste funciona con impulso eléctrico. Tercero, plan de emergencia a aplicar. Formular una política empresarial en prevención de riesgo. Sí, profesor. Conclusión es identificar y evaluar los riesgos existentes. Ahí la conclusión es la tarea, ¿no? No, ya no. A ver, de acuerdo a la tema, sí, Steven. Disculpe, Magister, hágale, o sea, aléjelo un poquito porque, y no lo mueva tanto, porque al menos yo lo veo bien, pero o sea, no lo acerque tanto. Porque a la hora que lo mueve, ahí sí que se distorsiona. Ya, bueno, ahí están leyendo bien. Sí, de mi parte sí. Pero Ya, si bueno. es posible, aléjelo un poco más para poderlo ver todo, leerlo todo. Perfecto, ahí. Efectivamente. Gracias. Ya. A ver, Kerly, ¿cuáles son sus conclusiones o una síntesis a lo leído, ¿no? Sabemos pues que, bueno, de acuerdo a un análisis ya respectivo, se trata de una planta eléctrica donde dos trabajadores realizan su trabajo eléctrico, esta vez pues solicitado por el supervisor, realizan un mantenimiento de la misma. Sin percatarse de que al realizar ciertos tipos de maniobras lo hacen prácticamente con un desconocimiento total. Entonces, de acuerdo a lo que está especificando aquí el compañero Steven, eso es con lo que puedo sintetizar.
Si está Steven aquí, puede hacer uso de su palabra de acuerdo al caso práctico que él ha elaborado. O en su defecto, los otros compañeros pueden también, tienen uso de la palabra, que puedan emitir alguna inclusión en cuanto a los planes preventivos, a los factores de vigilancia o al plan de emergencia. Steven sí está aquí, ¿no? Creo que no. No está. Perfecto. A ver, ¿qué comentario ustedes pueden anexar a este caso práctico? Creo que se tiene que hacer énfasis en dar capacitación al personal y que deben utilizar el equipo adecuado para hacer este tipo de trabajo eléctrico y todavía en altura también. Claro. Yo opino de que, en primer lugar, se debe de conformar un equipo de pronta respuesta para poder afrontar este tipo de emergencias que suceden en caso de que existiera. Sí, considerando de que se trata de un trabajo prácticamente cuyos riesgos son muy altos, en la cual pues están trabajando con alta tensión. Se recomienda que los trabajadores que realicen este tipo de trabajo pues sean muy capacitados, ¿no? Sean entendidos en la materia, pues no se puede improvisar, porque bueno, las consecuencias son muy nefastas, ¿no? Sabemos que incluso hemos visto de que hay personas, técnicos, ya con experiencia, han sufrido lesiones en muchos de los casos irreversibles e incluso hasta la muerte, ¿no es cierto? Entonces, hay, bueno, yo lo que puedo sintetizar en este caso práctico es que el compañero ha citado aquí algunos riesgos, pero no lo ha identificado como tal, ¿no? Cuando uno identifica en el caso práctico los riesgos a los cuales está expuesto el trabajador, pues rapidito en el momento que ustedes vayan a aplicar el plan de prevención, la asistencia de vigilancia médica y también el plan de emergencia, pues de acuerdo a esos lineamientos y esa identificación de los riesgos, ustedes pueden prácticamente emitir un informe de manera concreta, ¿no? Es un trabajo que todavía le faltó pulir un poquito más, es mi observación. Igual yo todos los trabajos los voy a leer detenidamente y de acuerdo, y también voy a ser muy objetivo en esas faltas ortográficas, ¿no? No podemos cometer, un estudiante de cuarto nivel en educación superior no puede cometer este tipo de errores, ¿no? Hay que tratar de mejorar. Bueno, entonces, Kerly, ¿qué me puedes decir? Te doy la oportunidad. Usted leyó el trabajo. ¿Qué puedes decir al respecto? Necesito de que aquellos estudiantes que yo les doy la oportunidad para que puedan leer el caso práctico, pues también no tan solo que lo lean, sino que también hagan su análisis respectivo. Evitar que el personal que no está preparado para utilizar todo esto de artefactos eléctricos, que no participe cuando se va a hacer o realizar una instalación de circuitos. Correcto, sí. Lo que habíamos dicho antes, ¿no? Que tiene que estar capacitado. No es tan solo recibir una capacitación, sino también la experiencia
da para mucho, ¿no? La experiencia hace que estos trabajos se puedan tener esa confianza, de, más que todo el que dirige estas obras, ¿no? Porque son obras prácticamente direccionadas y que bueno, que el ingeniero eléctrico que escoge a su personal, pues tiene que elegir ese personal que tenga mucha capacidad, el personal idóneo para poder desempeñar esta actividad. Perfecto. ¿Alguien más quiere intervenir al respecto en este caso práctico? Yo quería decir algo, Mayer. Buenas tardes. Sí, Es Sebastián. que ahí estaba leyendo que decía que los electricistas procedieron a hacer un labor de mantenimiento. Ya, pues dice que se encontraba averiado un equipo mediante unas pruebas de tensión. Algo que quería decirle o aportarle es que todas las instalaciones deben estar los que es en buen estado y deben ser revisadas periódicamente. Y también algo más que acerca de eso, cuando se verían esos cables que deben ser cambiados por unos nuevos, o sea, no deben ser utilizados los que ya están, porque eso ya creo que se están quemados. Ya no sirven para esos trabajos. Ya. Sí, cuando se hace este tipo de mantenimiento se lo hace con el objetivo de que, bueno, el tipo de material a utilizar siempre siempre se utiliza un material que rinda que tenga un rendimiento a tal punto de que por lo menos tenga un largo periodo de resistencia, de vida en este caso, ¿no? Entonces, ellos tienen ese tipo de observación y el mantenimiento que se lo hacen enfocado en eso, ¿no? En que ellos saben que de pronto es un material que tiene una vida de 10 años, un ejemplo. Entonces, durante ese tiempo, qué sé yo, anualmente pueden hacer o una vez al año o dos veces al año un mantenimiento que dé resultados a que este tipo de material no se vuelva obsoleto en el menos tiempo posible de acuerdo al tiempo de vida que tienen, ¿no? Entonces, sí, gracias, Sebastián, por tu intervención. Bueno, entonces vamos a continuar si nadie tiene alguna otra intervención, vamos a continuar con otro caso práctico. ¿Están viendo ahí el siguiente caso práctico? Sí, Mayer. Sí, Ya. Tenemos el del compañero Marcos Dávila, ¿no? Marco está en clase. Parece que no está tampoco, ¿no? Bueno. A ver, Amalia está en clase. Por favor, Amalia. presente. Hola, mija, ¿cómo estás? Ya. Proceda a la lectura de este caso práctico y asimismo esperando pues que dé su aportación al final del mismo. Listo. Inicia aplicando un problema de riesgo de los que usted conoce. El amoníaco es un producto químico que es utilizado en las empresas atuneras para la generación de frío en sus cámaras frigoríficas en grandes cantidades. Los riesgos generados por la exposición de productos químicos en caso de una fuga amoníaco son de alto riesgo. Sin embargo, es importante reconocer que el amoníaco es tóxico y puede representar un peligro para la salud del hombre. Puede ser dañino si se inhala en concentraciones elevadas. El nivel de exposición permisible de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional OSHA es 50 partes por millón, 8 horas de tiempo promedio ponderado. Los efectos de la inhalación del amoníaco varían desde la irritación hasta severas lesiones respiratorias con posibles fatalidades, si existe una concentración mayor. El Instituto Nacional de la Seguridad Ocupacional y de la Salud, NIOSH, ha establecido un índice inmediatamente peligroso para la vida y la salud de 300 partículas por millón para efectos de la selección de respiradores. El amoníaco es corrosivo y la exposición a este resulta en quemaduras de tipo químicas.
Debido a que el amoníaco es extremadamente higroscópico, este se dirige hacia áreas húmedas del cuerpo como ojos, nariz, gargantas y zonas húmedas de la piel. La exposición al amoníaco líquido resultará en congelación, ya que su temperatura bajo presión atmosférica es de 33 grados, menos 33 grados centígrados. Escriba cuál es la planificación preventiva que debe aplicarse a este caso. Primero, instalar sistemas de detección temprana de fugas en puntos críticos, sensores fijos, acoplados a un sistema de alarma y detectores de gases de amoníaco portátiles. Segundo, contar con un plan de emergencias para actuar en caso de una fuga de amoníaco, el cual debe ser difundido y puesto en práctica. Tercero, desarrollar procedimientos estándares de operación y mantenimiento, los cuales deben ser cumplidos por el personal de mantenimiento del sistema de refrigeración, según instrucciones del fabricante, incluyendo procedimientos rutinarios tales como el drenaje de aceite, control de presión y temperaturas, etc. Cuarto, desarrollar un programa de mantenimiento predictivo, medición de espesor, tuberías y tanques, preventivos y correctivos de los equipos y sistemas. Quinto, asegurar que el sistema de refrigeración con amoníaco sea ocupado y mantenido solamente por el personal entrenado y competente. Sexto, todos los empleados necesitan ser entrenados sobre los peligros del amoníaco, los signos, síntomas y detección de la fuga de amoníaco y los procedimientos apropiados de escape y evacuación en caso de emergencia. Séptimo, determinar el equipo de protección personal apropiado para fugas de amoníacos, equipo de respiración autónomo y traje encapsulado nivel A. Octavo, veleta de dirección o trayectoria del viento. Noveno, implementar una red hídrica del sistema contra incendios para contar con el abastecimiento de agua suficiente para intervenir ante una fuga. Décimo, contar con el personal brigadista preparado en actuar frente a materiales peligrosos. Y onceavo, proveer de duchas y lavaojos de emergencia para emergencias químicas. Escriba los factores de la vigilancia para la salud que se recomienda usar en este caso práctico. El ser humano, al estar en contacto con el gas de amoníaco, produce accidentes de acuerdo con el tiempo de exposición y contacto con el mismo, provocando en el cuerpo síntomas como sensación de quemazón, picazón en el área afectada del cuerpo, congelamiento, si la exposición y contacto es alta, quemaduras graves de la piel, los ojos, la garganta, los pulmones de primero o segundo grado e incluso la muerte. Los siguientes procedimientos médicos se deben realizar en la vigilancia de la salud para quienes estén expuestos al amoníaco en niveles potenciales. Primero, examen físico completo e historia clínica. Su propósito es revelar condiciones precedentes que pudieran establecer un mayor riesgo para el trabajador expuesto y establecer las plataformas para un futuro programa de control de salud. Debe hacerse énfasis en examen de visión y respiratorias. Es importante examinar la piel para evidenciar la presencia de trastornos crónicos. Segundo, radiografía de pecho. El amoníaco puede perjudicar gravemente los pulmones. Se recomienda exámenes periódicos de pecho. Tercero, prueba de capacidad vital forzada y volumen expiratorio forzado. El amoníaco irrita las vías respiratorias. Las personas que poseen las vías respiratorias deterioradas pueden presentar un mayor peligro durante la exposición. Se recomienda un control periódico de las vías respiratorias. Cuarto, chequeos médicos periódicos con exámenes de sangre y dotación de vitaminas para mejorar el sistema inmunológico. 5, valoraciones psicosociales con el fin de evaluar los comportamientos y las capacidades de este en determinadas áreas y a su vez predecir cómo será su comportamiento en un futuro. Sexto, mediciones higiénicas, realizar medición de concentración de gases. Cuarto, escribir cuál es el plan de emergencia que se va a aplicar. El objetivo de un plan de emergencia en caso de fuga de amoníaco
es dar los lineamientos y directrices para actuar frente a situaciones de emergencias originados por factores naturales o antrópicos, contando con estrategias y mecanismos que serán de vital utilidad para conducirse adecuadamente antes, durante y después de una emergencia y que involucren a trabajadores, contratistas y visitantes cuando se encuentren en las instalaciones. Antes de la emergencia por fuga de amoníaco. A. Inspeccionar y realizar mantenimiento al sistema de válvulas, líneas y reservorios de amoníaco. B. Almacenamiento, transportación y manipulación correcta del amoníaco y de acuerdo a lo indicado en la MSDS de este producto. Mantenimiento de los sistemas de detección de fuga de amoníaco fijo y portátil. B. Señalización del riesgo en las áreas más críticas. E. Verificar e inspeccionar el estado de los EPP para emergencia química, equipo de respiración autónomo, SCBA, botas y traje encapsulado valvular nivel A. F. Inspección de vías de evacuación, punto de encuentro, veleta de dirección del viento, duchas y lavaojos, hojas de seguridad MSDS. G. Realizar simulacros y poner en práctica los procedimientos del plan de emergencia. Durante la emergencia por fuga de amoníaco. A. Si la fuga es detectada por el sistema de sensor fijo, se activará la alarma y la brigada de materiales peligrosos, HAZMAT, debe verificar y detectar la emergencia. B. Si la fuga es detectada por una persona, deberá inmediatamente activar la alarma y reportarlo al jefe de brigadas, quien dispondrá la acción inmediata de la brigada HAZMAT. C. Los brigadistas HAZMAT deberán utilizar la protección nivel A, que incluye el traje encapsulado valvular, sistema de respiración autónomo, SCBA, para responder a esta emergencia. D. Las demás personas deben mantenerse atentas y retiradas del área afectada hasta que pueda detener la fuga. E. En caso de que la fuga no pueda ser controlada en menos de 5 minutos, el comandante de incidentes activará el plan de emergencia y la evacuación inmediata de la planta. F. Los trabajadores evacuarán la planta y seguirán las instrucciones de los brigadistas de evacuación y HAZMAT, quienes lo direccionarán en sentido opuesto al viento, guiándose por la veleta hacia la zona segura. G. En caso de ser una fuga de gran proporción, el comandante de incidentes comunicará a las instalaciones vecinas para la evacuación inmediata de la zona y establecerá un radio de contaminación de acuerdo con lo indicado por el líder de brigadas HAZMAT. H. El comandante de incidentes dará la autorización de llamar a los organismos especiales del CSBB en caso de que la fuga no pueda ser controlada por la brigada HAZMAT. Y, en cuanto arribe en la brigada del CSBB, la brigada se pondrá a su disposición y colaborará brindando la información de la emergencia. Después de la emergencia por fuga de amoníaco. A. El comandante de incidentes será quien autorice o no el ingreso de los trabajadores a la planta. B. Se utilizará equipos mecánicos, ventiladores, extractores para eliminar residuos de amoníaco en el ambiente de trabajo. C. Los brigadistas HAZMAT deben someterse a una descontaminación de sus equipos de protección utilizados durante la emergencia. D. Si existe algún afectado por la contaminación del amoníaco, deberá recibir atención inmediata y será trasladado a un centro de salud. E. Evaluar y valorar los daños y las causas de la fuga. F. Evaluar y modificar el plan de emergencia en caso de ser necesario. Perfecto. ¿Qué conclusión me puede... Tranquila, sí está bien largo este trabajo, pero bueno, me parece un trabajo completo. Bueno, no sé qué tipo de observaciones ustedes pueden emitir de acuerdo a la lectura de este trabajo. A ver, Amalia. Bueno, sí, creo que fue un trabajo muy completo porque están descritas todas las acciones que se deben tomar en caso de que ocurra una fuga de amoníaco, pero en realidad, o sea, en el caso práctico,
O sea, solo habló del amoníaco, no exactamente lo puso como algo que estuviera pasando dentro de una empresa, o sea, un ejemplo en sí. Ujú. Sí, más bien estos casos prácticos se los puede traer a relucir como una experiencia también, no es que ustedes se van a inventar un caso práctico, pero pueden haber tenido alguna experiencia en el caso de que pudieron ustedes ser testigos ante el mismo y lo pudieran citar. Esa es otra de las acotaciones. Sí, alguien quería intervenir. Yo iba a decir de que más que todo, más bien veo mucho concepto antes de otra cosa, o sea, está definido prácticamente todo, Sí. mucha teoría. Sí, muy aparte de la teoría, son situaciones que se deben emprender de una manera más sintetizada para aplicarlo a la práctica, ¿no? Porque sabemos que, bueno, inicialmente si nosotros aplicamos todo este tipo de plan de emergencia, de vigilancia médica y de emergencia de fuga del amoníaco, es verdad que estamos prácticamente ahondando tres cosas en una, pero si lo hacemos independientemente cada una, pues vamos a relucir que es lo que se puede aplicar, ¿no? Además, partiendo desde el punto de vista de que este tipo de químico que provoca un efecto bastante agresivo dentro del organismo, pues también es importante no olvidar nada que pueda, ninguna recomendación o cualquier análisis que se pueda dar como para poder hacer uso del mismo y hacer entender en este caso a través de capacitaciones o charlas a los trabajadores, porque sabemos que de pronto ustedes, porque en realidad algo han escuchado del tema y pueden ahondar un poquito más en el mismo. Pero en cambio un trabajador, pues si le pones a leer esto, pues el trabajador hay muchas palabras, incluso siglas que desconocen y ellos lo que se les va a hacer es, para leer va a ser un aburrimiento para ellos. Pero en cambio si se le explica de tal manera que uno ya entra como una parte profesional en este tipo de explicación, el receptor de esta explicación va a tener una mejor recepción. Entonces son síntesis así que le puedo dar de acuerdo al trabajo que ha emitido Marcos en el mismo. No sé si Marcos se encuentra, si ya está en clase o no asistió hoy día. Sí, ingeniero, disculpe, que estaba un poquito medio ocupado, ya me integré. Ya aquí te están rayando tu trabajo, no sé pues, si lo defiendes o lo mantienes ahí el raye que te están haciendo. No, es correcto, como usted dice, como dicen los compañeros, es bastante, como dice, más, bueno, conceptos no, pero en sí el paso a paso, y eso lo digo por experiencia de un eh, accidente que se tuvo hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, si tú obvias algo, ¿no? Te cae, en este caso, la ley encima, ¿no? Y te va a decir, bueno, usted no lo consideró nunca eso como el riesgo, pues si no lo identificas correctamente y pasa un accidente, te van a decir, no lo tenías identificado. Entonces, siempre es bueno considerar todo, ¿no es cierto? En este caso, el paso a paso, ¿no? Lo que sí después ya lo transmitirlo al personal de planta, a los brigadistas, tú ya la vas explicando y detallando para que entiendan mejor. Pero siempre es bueno tener en consideración el paso a paso de lo que debes aplicar. Por si antes de una emergencia, ¿qué es lo que debes hacer? Debes inspeccionar tus equipos que estén adecuadamente en buen estado, darle un mantenimiento preventivo, verificar tus rutas de evacuación, que tus alarmas estén en un buen estado. Todo eso lo debes hacer para que tengas un sistema de prevención adecuado. Entonces, esa es la parte que yo puedo defender en sí, el trabajo que realicé, ¿no?
Sí, listo. No sé si algún otro compañero quiere intervenir ante este caso práctico de compañero Marcos. Livingston, ¿qué puedes decir? Livingston, si está en clase. A ver, Carlos, ¿qué puedes decir? ¿Alguna aportación que puedas hacer? ¿Alguna observación? ¿Cómo está? Buenas tardes, Magister. Buenas tardes. Pues desde mi punto de vista, creo que está completo y sigue cada uno de los pasos, ¿no? Para poder actuar ante una emergencia, en este caso por una fuga de amoníaco. Y pues no tengo más que decir. Ok. Bueno, chicos, vamos a continuar con la siguiente. ¿Están observando el siguiente archivo? Sí. Bueno. Este caso práctico es de la compañera Amalia Moreira. Sí me gustaría que si lo puede leer Livingston. Livingston, que fue de clase. Magister, yo creo que al compañero se le fue el internet porque hace rato sí estaba. ¿Se le fue el internet o se fue de la clase? Yo creo que es lo segundo. Bueno, pero vamos a darle la opción a que se le fue el internet. Ya pues, ya que Adrián salió en defensa de Livingston, ya pues Adrián. Listo, Magister. Dentro de la empresa Cedeño, que es una empresa dedicada al tratamiento y limpieza de piscinas, se hace el uso de diferentes productos de limpieza y desinfección de agua. Entre los riesgos a la salud de los trabajadores se encuentra el contacto e inhalación de sustancias químicas tales como el cloruro de benzalconio, y que es un desinfectante tensioactivo, bactericida e inhibidor de la actividad viral. Su fórmula condensada es N-alquil metil bencil cloruro de amonio. Es un frecuente que dentro de la desinfección de las aguas de la piscina de los empleados no hacen el correcto uso de los equipos de protección y entran en contacto con las sustancias químicas en estado líquido y presentan enrojecimiento e irritación de la piel. Si este riesgo no es controlado, es posible en que en otra ocasión donde el trabajador entre en contacto directo con los químicos pueda sufrir una necrosis. Tipo de riesgo químico. Severidad de daños, leve, daños superficiales, cortes y contusiones pequeñas, irritación de los ojos, molestias, fatiga, malestar. Probabilidad de que ocurra el daño, probable, no sería nada extraño, ha ocurrido en algunas ocasiones. Se deben realizar evaluaciones periódicas de las condiciones de trabajo y de la actividad del personal en la prestación de los servicios, teniendo en cuenta en particular el deterioro por el transcurso de tiempo de los elementos que integran la actividad productiva y para detectar situaciones potencialmente peligrosas de manera continuada. Importante. El cloruro de benzalconio es corrosivo y tóxico en altas concentraciones, así como de una gran toxicidad en ambientes acuáticos. El cloruro de benzalconio es generalmente bien tolerado. El contacto prolongado con la piel puede causar ocasionalmente irritación e hipersensibilidad.
En el caso de las soluciones concentradas, puede producir lesiones corrosivas e incluso necrosis. Puede causar efectos secundarios oculares cuando se encuentra en una concentración superior al 0,03%. Puede producir ototoxicidad al administrarlo por esta vía. 2. Escriba cuál es la planificación preventiva que debe aplicarse en estos casos. 1. Hacer una evaluación de los riesgos que existen dentro de las actividades y áreas de trabajo. 2. Preparar el personal sobre el manejo, transporte y usos adecuados de las sustancias químicas a través de charlas de capacitación. 3. Etiquetar los productos químicos. 4. Elaborar fichas de seguridad. 5. Elaborar traslado de accidentados y enfermos. Escriba 5 factores de la vigilancia para la salud que usted recomendaría en este caso. 1. Control médico inicial y periódico. Ayudará a conocer si el trabajador tiene alguna enfermedad antes de empezar a laborar dentro de una empresa. Y una vez dentro de la organización o institución, se debe llevar un control médico periódico para mantener la salud física y mental del empleado y así prevenir o tratar alguna enfermedad ocupacional. 2. Servicios de enfermería o convenios externos. Es de vital importancia contar con un departamento médico o de enfermería dentro de una empresa, pero en el caso de que la institución no cuente con la cantidad de empleados requeridos para implementar un departamento médico, es obligatorio afiliar a sus empleados al Seguro Social IE. Programa de educación y promoción de la salud. Es necesario que impartan charlas a los trabajadores sobre los riesgos en cuanto a materia de accidentes o enfermedades ocupacionales que existen, así como también incentivar al personal sobre la importancia de cuidar de la salud y el uso de equipos de protección colectiva y personal. Puede bajar, Magíster. 4. Limpieza de servicios higiénicos. Dentro del área de trabajo se instalarán duchas, baños en proporción al número de trabajadores o a la condición del trabajo que se realice. Estos deberán permanecer en excelente estado de limpieza y desinfección para que no sean una fuente de riesgo. 5. Plan de evacuación médica en caso de emergencia. Prestados los primeros auxilios, se procederá en los casos necesarios al rápido y correcto traslado del accidentado o enfermo al centro asistencial, en que deba proseguirse el tratamiento. 4. Escriba cuál es el plan de emergencia que se va a aplicar, ya que dentro de esta empresa se hace el uso de sustancias químicas peligrosas. Se puede implementar un plan de emergencia en interior descrita por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo del Gobierno de España. Plan de emergencia interior. Documentos normalmente exigidos en sectores específicos. Ejemplos: riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, en el que se define la organización y conjunto de medios y procedimientos de actuación con el fin de prevenir los accidentes de cualquier tipo y su caso, limitar los efectos en el interior del establecimiento. Ha de ser registrado ante el órgano competente de la comunidad autónoma en el que se encuentre el centro de trabajo. Se debe integrar en los planes de emergencia exterior de la zona, contribuyendo a un plan de actuación único e integrado. Leo las conclusiones. No, no es necesario. A ver, Adrián, ¿qué análisis merece este trabajo? Pues a mi criterio, la compañera ha hecho una buena identificación del riesgo, ya que también ha mencionado los posibles efectos de lo que causaría el contacto con esos químicos. Creo que acotaría en lo que es la vigilancia de la salud, que llevara un control documentado sobre todos los accidentes, porque también mencionó que no era la primera vez que ya ocurría uno de estos accidentes.
Así que sería bueno que llevara documentado todo esto, incluso Sí, para después mejorar su sistema de vigilancia y pues evitar que siga sucediendo. sí. Está el control médico periódico que emite la compañera, ¿no? Es un control el médico inicial y periódico en relación a los casos que se puedan presentar, ¿no? Porque cuando hemos visto nosotros en epidemiología médica, vimos que, bueno, no es necesario que el trabajador en este caso presente signos o síntomas para que pueda ser asistido en esta parte médica, porque, bueno, los controles se dan pues en casos de que siempre se dan en casos que se presenten signos y síntomas, pero en algunos de los casos, pues bueno, hay empresas que sí llevan ese tipo de control. Pero sí, está bien tu observación, Adrián. Gracias. A ver, Steffi, ¿qué puedes decir al respecto? Amalia, si hay algo que puedas acotar de acuerdo a lo que están diciendo tus compañeros, puedes hacer, ¿no? Bueno, que lo que decía mi compañero Adrián está bien en lo que él hizo su acotación, en que vio esa. No lo especifiqué bien, pero o sea, lo tomé dentro del control médico como inicial y periódico, que está descrito ahí mismo, con mis propias palabras, que tan solo no se hace cuando el trabajador entra para saber si él ya tiene una enfermedad y en qué área se lo va a colocar para que trabaje, sino que también es periódico porque ya que están trabajando con sustancias químicas que son peligrosas, se debe hacer periódicamente, por eso dice, para mantener la salud física y mental del empleado y prevenir o tratar alguna enfermedad que sea ocupacional o que se dé dentro de las labores que él realiza. Sí, correcto. Perfecto. A ver, Steffi, ¿qué me puedes decir? Steffi, se fugó de clase. No, bueno, dice que los equipos de protección eh, tienen que utilizar guantes especiales, mascarillas. Sí, Amalia habló del equipo de protección adecuado, ¿no? Que es una parte muy indispensable no tan solo en este tipo de riesgos, ¿no? Sino en la mayoría de los riesgos que se puedan presentar y que el trabajador es prácticamente como una cláusula, ¿no? Es una cláusula que sí o sí deben utilizarlo, pero lamentablemente encontramos casos en los cuales hay eh, desconocimiento de cuáles son las consecuencias que pueden provocar estos riesgos, no tan solo de los riesgos químicos. Podemos hablar de los diferentes riesgos que ya nosotros hemos estudiado. Entonces, a partir de eso, pues bueno, una síntesis del trabajo que ha realizado Amalia me parece un trabajo que en realidad me hubiera gustado que aplicaras otros autores, ¿no? Autores en el sentido de no tan solo los trabajadores que intervienen dentro de esta limpieza de, este, de desinfección del agua. Ahí creo que en estas áreas pueden intervenir personas externas. Te pregunto, Amalia. Yo quería ¿Cómo? acotar, Habla, Steffi. que creo que ya lo mencionaron, pero igual, aparte de los equipos de protección, como se está hablando de químicos y de todo esto, los trabajadores tienen que tener inducciones periódicamente para saber manejarlos, ¿no? Asimismo se pueda hacer el trabajo de mejor manera con los equipos de protección, o sea, con el saber y llevándolo a cabo. Sí, 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 perfecto, Steffi. Sí, las sugerencias, recomendaciones
que debe de llevar el trabajador en estos casos cuando se realizan estos tratamientos, más aún cuando se trata de que están trabajando de por medio con químicos, es de suma importancia, ¿no? Porque sabemos que, bueno, hay químicos que revisten mucha agresividad, hay químicos que, bueno, que esta agresividad es muy poca en caso de que se pueda presentar una afectación en ellos a largo plazo, ¿no? Pero no deja de ser un químico que va a traer sus consecuencias. Amalia, yo le preguntaba que de las personas externas, por ejemplo, esta empresa es dedicada a la limpieza y desinfección de aguas. Me gustaría saber, porque habla de aguas en general, ¿qué tipo de agua? Aguas de piscinas, me dice aquí, ¿no? Sí, o sea, yo puse este ejemplo de esta empresa que solo hace la limpieza y desinfección de aguas de piscina. Ya, Pero en correcto. realidad, usted también preguntaba si personas externas hacían este trabajo. No. Preguntaba que qué pasa con en este caso, las consecuencias de afectación por este químico de personas externas. Por ejemplo, se me viene a la mente la utilización de las piscinas ya por los usuarios en este caso, ¿no? Vamos a decir que por desconocimiento o por falta de experiencia de los trabajadores que realizan este tipo de labor, aplicaron un porcentaje mayor o un porcentaje menor del químico al cual debe ser utilizado de manera adecuada de acuerdo a las cantidades de agua, de acuerdo a la dimensión y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con ese tipo de personas? Que en realidad estamos, digo yo, estamos porque no voy a decir que nunca me he bañado en una piscina, que estamos utilizando de vez en cuando estos servicios. Entonces, me cae esa inquietud en saber que de pronto hubieras aplicado, te hubieras enfocado un poquito así en los usuarios, que qué pasaba con esas terceras personas, no terceras personas, directamente las personas que utilicen este tipo de servicios. Ya, bueno, sí, entiendo su pregunta. En realidad, como puse más abajo en donde dice importante, el cloruro de benzalconio pues no tan solamente se encuentra en los químicos que se usan para limpiar las piscinas, sino que también están presentes en nuestra vida cotidiana porque es el que se utiliza para elaborar el cloro que generalmente usamos para limpiar nuestra casa o Perfecto. algunos desinfectantes de piso. Entonces, al momento de entrar nosotros en contacto con este químico directamente a nuestra piel, pues como están en bajas cantidades, como es un producto diluido porque es utilizado en el hogar, pues solamente va a generar irritación, enrojecimiento, un poco de hinchazón en la piel para los que son más sensibles. Pero cuando ya hablamos de alguien que realiza este trabajo de desinfección de agua para eliminar bacterias, porque usted sabe que en las piscinas no le cambian el agua siempre, es Sí. un cierto periodo de tiempo. Entonces, la sustancia química es más concentrada. Y como este trabajo también se puede decir que es un trabajo informal, porque no es que un técnico haga este trabajo, sino que personas que se basan en experiencia lo realizan, dice, yo sé, entonces no voy a usar guantes, no voy a usar protección facial, no voy a hacer nada, y entran en contacto directo con su piel estos químicos y ya va a ocasionar algo más grande como una necrosis, se puede encangrenar y hasta puede dar cáncer en la piel. Sí, perfecto. Sí, es muy importante este tema de químicos porque en realidad lo estamos trasladando no tan solo a la parte laboral, sino también a la parte doméstica, donde podemos incluirnos todos nosotros, ¿no? Entonces, estos daños que provoca este químico, como por ejemplo el cloro, que se lo utiliza en forma racional y en forma más diluida, así como usted dice, igual va a provocar un efecto secundario. A la piel, a la parte respiratoria, al nivel de los ojos. Entonces hay un sinnúmero de órganos que van a ver afectados por ello. Bueno, chicos, entonces, ¿alguien más quiere intervenir? Sí, solo dos cositas, Sí, ingeniero. Marco. Ahí en la parte preventiva se había puesto el desalojo de los accidentados, algo así. Ya voy a ver.
Es traslado, compañero, no Traslado de desalojo de la accidentados casa. y enfermos. O sea, pero como medidas preventivas. O Más arriba, ingeniero, sea, más arriba, más arriba. Más arriba, ingeniero, más arriba. Ahí, Aquí. ahí. Escriba la planificación preventiva, traslado de accidentados y enfermos. O sea, no sé si entraría dentro de la parte preventiva. Traslado de accidentados y enfermos. ¿Cuál es Claro, esa, claro, sí. esa es una equivocación mía. Sí, sí, es buena observación porque cuando hablamos de planificación preventiva se supone que es previo, ¿no? Exactamente. Es Previo previo, o sea, todo a lo que se hace accidente. para que no se ocurra Exacto, nada. sí. Está bien tu observación, Marco. Yo pensaba Y que otra estabas confiado. cosita, y otra cosita es, ¿cuál es el plan en sí de emergencia? Porque no veo el plan, que es lo en sí de emergencia al final. O sea que debemos regirnos al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Porque un plan de El... emergencia nos da detalle de qué debemos hacer cuando ocurre una emergencia, pues, ¿no? Exacto, sí. Sí, sí, yo había observado este dato, sí, porque lo que hubieras hecho, Amalia, es describir un poco de ese plan de emergencia que habla del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo del Gobierno de España. Porque si bien es cierto, hay ciertas normativas o reglamentos que nosotros también utilizamos de lo que es de la parte de España. Entonces, si hubieras hecho una breve descripción del mismo, pero bueno, en el plan de Bueno, profesor, emergencia, dígame, antes de que me olvide, sí, yo, o sea, puse eso, incluso puse que lo tomé del Instituto Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo del Gobierno de España, porque aquí me dice, escriba cuál es el plan de emergencia que va a explicar. Yo entendí que solo había que decir qué tipo de plan de emergencia vamos a utilizar. Y por eso solo le puse este plan de emergencia interior, como lo encontré en esta página del Instituto Nacional de claro, Seguridad no, y Salud del Gobierno de España. había que Pero describir como el antes ya plan. describí los otros pasos, entonces no creí necesario volverlo a hacer. No, es que siempre el plan de emergencia va prácticamente enfocado al riesgo identificado, ¿no? El riesgo identificado es la utilización en forma de pronto indiscriminada de estos químicos. Bueno, está bien. Igual para los próximos trabajos, los trabajos de casos prácticos que yo les vaya dejando de acuerdo a lo que vamos viendo, me parece que es eh, eh, una buena aplicación metodológica del sistema académico que nosotros vamos a ir implementando, que lo vamos a ir aplicando porque eso me trae a mí a conclusión de que en realidad ustedes están realizando un trabajo, si en verdad es cierto que hay a veces trabajos en los cuales hay muchas conceptualidades, también es verdad que ustedes puedan entender, el objetivo es que ustedes puedan entender que estos casos prácticos se dan también en la experiencia laboral, ¿no? Y que ustedes, pues, de pronto pueden hacer un uso del mismo en cuanto a la aplicación de las medidas preventivas, cuál es el plan de emergencia y tener un conocimiento de la parte sistemática de la vigilancia médica, ¿no? Entonces, todo este conglomerado pues nos hace que vayamos ahondando un poquito más ese tipo de conocimiento. No sé si tienen alguna observación, algo que Yo decir. aún no tenía una pregunta, Maya, te quería preguntarle algo. Sí, Sebastián. Era acerca de, ¿cómo se llama? El traslado de los enfermos. Vendría a ser como parte ya del plan de emergencias, como un tipo de indicación o un procedimiento, ¿verdad? El plan de emergencia. Puede ser, se lo puede aplicar, pero ya eso es como ¿qué te digo? Ya una utilización de la parte externa. En la clase anterior hablábamos de las ayudas externas y de las ayudas externas están en que lo máximo que puede hacer en este caso la empresa como una normativa interna es
mantener aislado o mantener en buen aislamiento y mantener en buen estado, sí, a un paciente que esté accidentado en este caso, o que haya tenido alguna avería en cuanto a su salud, hasta que llegue la visita externa, porque sabemos que un movimiento o un traslado de una persona en posturas inadecuadas puede incluso provocarle hasta la muerte, no sabemos cómo manejarlo. Entonces, ese tipo de desconocimiento mejor hay que dejárselo a las personas que en realidad tengan un conocimiento mayor que eso. Sabiendo aún que en las empresas sabemos que se forman las brigadas y que las brigadas tienen una capacitación en cuanto a primeros auxilios que pueden mantener o hacer uso de la misma, ¿no? Entonces, teniendo salvaguardando ese tipo de conocimientos, se lo puede aplicar o no se lo puede aplicar, pero más bien no creo, Sebastián, en el plan de emergencia. Bueno, chicos, ya no alcanzamos a dar los indicadores biológicos del benceno. Ya lo dejamos para la próxima clase. Esta clase, bueno, me ha parecido muy dinámica. Me hubiera gustado, sin nombrar a nadie, la participación de la mayoría de ustedes, pero bueno, así lo vamos a seguir haciendo. Yo voy a ir, todos ustedes van a participar y todos los trabajos de las tareas que yo les vaya a enviar, pues van a estar direccionadas en base a esto. ¿Tienen alguna pregunta que hacer? Bueno, entonces la clase queda grabada.